Hola, muy buenos días. Hoy vamos a tener la clase de geografía con el tema clasificación de los recursos minerales. Tenemos una lámina en donde yo te expongo la forma como se clasifican los minerales. Tenemos nosotros aquí que se clasifican en tres grandes grupos. Los metálicos. El grupo de los metálicos se les llama preciosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de metales son como la plata, el oro, el cobre, y México es un gran productor de este tipo de metales. Estos metales, aunque en la naturaleza no se ven brillantes, no aparecen brillantes, cuando se pulen son muy brillantes. Tenemos otro tipo de metales, ¿verdad? Que nos van a ayudar a obtener otros metales, ¿sí? Combinados y van a generar el acero principalmente. Hay otros metales que son muy buenos conductores de energía. Bueno, aquí tenemos, esta es la clasificación básica de los recursos mineros metálicos. Ahora, los recursos mineros no metálicos no son brillantes, eh, no conducen electricidad y no sirven para obtener metales. Tenemos aquí el ejemplo de la sal, de las rocas, como son algunos cristales, como los cuarzos, ¿sí? Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, los energéticos, el grupo de los energéticos. Se les llama energéticos porque a través de ellos se va a obtener energía y que será la generadora de la electricidad y para la industria. Son sobre todo industriales no ferrosos. Esto significa que va a favorecer a la producción. No necesariamente son metales, son combustibles, pero se extraen también de los subsuelos y de minas. Bien, vamos ahora nosotros a ver en México cuáles son algunas de los estados en los mapas que aparecen y en las gráficas que aparecen en el Atlas de México de cuarto grado. Aquí nosotros obtuvimos algunos datos en base a esos mapas y esas gráficas. Tenemos entonces que los estados o entidades mineras más importantes en México, las más productoras, son Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Durango. Estos estados, la mayoría de su población se dedica a la minería. Son característicos y esto tiene toda una trayectoria y a lo largo de la historia de México, las grandes minas se han centrado en estas entidades. Ahora, veamos nosotros entidades más productoras de metales, entidades metálicas, estados de donde se obtiene mayor cantidad de metales. Principalmente es Sonora, de donde se obtiene el cobre y el zinc. Chihuahua produce plomo, el zinc, al igual que Zacatecas y el oro. Coahuila y Colima producen plata y hierro.
Tenemos acá ahora las entidades más productoras de los no metálicos, de los recursos mineros no metálicos. Podremos estar hablando de la sal, en este caso, aquí nosotros vemos que es Nuevo León, Yucatán y el Estado de México. Son entidades que generan una gran cantidad de arena y grava que se utiliza para la construcción de casas, edificios. Y bueno, aquí destacamos los que vivimos en el Estado de México, aquí destaca Estado de México. Tenemos también aquí las entidades con mayor producción de energéticos. Mayor producción de energéticos. Toda el área o la región principal es Golfo de México. Los mares del Golfo de México tienen una gran producción de petróleo y es en el 70% del petróleo de México. Ya en Tabasco, con un 15%, estas son las entidades más importantes que van rodeando el Golfo de México. Y tenemos Tabasco, 15%, es un estado con mucho petróleo también. Veracruz, con 6%. Tamaulipas, 5%. Chiapas, 2%. Nuevo León, 2%. Y Puebla apenas alcanzaría el 1% y es muy poco, pero sí tiene petróleo Puebla. Mínimamente, pero sí tiene, tiene energéticos, ¿sí? Tiene recursos energéticos. Bien, esto fue extraído del Atlas de México. Tú puedes reafirmar o confirmar, ver si es verdad o no lo que yo te acabo de poner aquí. Hay más información, pero son los más importantes. Bueno, pues muchas gracias por tu atención y te invito a continuar revisando las siguientes actividades de los videos relacionados con el tema. Hasta pronto.